Buenos días a todos y todas. Desde la Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León queremos agradecer tanto al presidente Enrique como al equipo del Consejo Económico y Social, especialmente a Susana, por la organización de este foro y de debate y de reflexión en pro de una sociedad castellano-leonesa más igualitaria y más justa. Pese, como supongo que al resto de participantes, pues nos hubiese gustado la celebración de manera presencial, pero ya que las circunstancias no lo permiten, pues aprovechemos la aceleración de la era digital. Bien, esta ponencia la he titulado La pandemia silenciosa, una mirada desde la violencia de género y la situación de las mujeres. Yo creo que nadie pone en duda y que son encomiables las consecuencias que tiene y tendrá la crisis sanitaria propiciada por el virus del COVID-19, tanto a nivel social como económico. Esta crisis nos está poniendo a prueba como sociedad y como grupo. Debido a esta situación acontecida, la violencia contra la mujer tiende a aumentar debido al estrés, a la perturbación de los entramados sociales y de protección, a la pérdida de ingresos, también al menor acceso a los servicios que han podido tener las mujeres, las familias, la ciudadanía en general, y todo ello es un caldo de cultivo para que pueda aumentar el riesgo de violencia contra la mujer. Una de cada 5 mujeres que viven en España ha sido víctima de violencia machista por el simple y el mero hecho de ser mujer en el último año, según los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019. Se trata de más de 4 millones de mujeres. Esto es una cifra pues muy elevada, ¿no? El porcentaje sube hasta un 57% si se tiene en cuenta la violencia de género a lo largo de toda su vida, a 11,6 millones si se incluye el acoso sexual y el reiterado, y pues esta es otra pandemia, ¿no? Es la pandemia silenciosa de discriminación y de violencia que vienen sufriendo mujeres y niñas en Castilla y León, en España y en el mundo. Durante estos 2 meses de confinamiento, las mujeres y sus hijos e hijas han estado cautivos las 24 horas del día con el maltratador dentro de sus hogares. Se han producido episodios violentos que han aguantado como bien han podido las que han sobrevivido. Muchas de ellas han permanecido incomunicadas, presas en sus casas y sin contar con el desahogo que supone el poder acudir a casa de una vecina, de un familiar, de un amigo, así como a redes de apoyo. No, durante los próximos meses, según datos de ONU Mujeres, se espera que 31 millones de casos adicionales de violencia de género se produzcan como consecuencia de medidas de confinamiento, esto en el mundo, ¿no? Que obligan a las niñas y a las mujeres pues a estar, como he dicho, con su maltratador las 24 horas del día. Esta pandemia en la sombra tendrá graves consecuencias tanto a nivel físico como psíquico de mujeres y de niñas, suponiendo también en algunos casos o en muchos casos una amenaza contra sus vidas. Con las medidas de confinamiento tras el decreto del estado de alarma por parte del Gobierno de España ha aumentado el riesgo de violencia en los hogares. No ha sucedido lo mismo con el número de denuncias y atenciones, que en el caso de los datos que disponemos de nuestros centros, aquí en Castilla y León, disminuyeron durante el confinamiento. Consideramos o creemos que puede ser debido a que por el miedo al contagio, por salir fuera de casa, acudir a un servicio o a un centro como el nuestro, pues pudiesen contagiarse, ¿no? Entonces, consideramos que es por ese motivo o también otros por motivos de contención emocional, es decir, que la violencia de género pasa a un segundo plano porque consideran que hay otros temas más importantes como puede ser pues los hijos, ayudar en casa, en fin, todos los temas que hemos vivido durante esta etapa de confinamiento. Sí que a nivel nacional los datos del Ministerio revelan que se ha producido un incremento del número de llamadas al 016. Sin embargo, desde el momento, también hemos de decir que se ha instaurado la atención al público, hablamos de Castilla y León, al comenzar la fase 1, han sido numerosas las atenciones en nuestros diversos centros de día. Muchas mujeres pues demandan y siguen demandando atención psicológica y también se quieren divorciar. Este verano la verdad es que hemos tenido mucha afluencia de usuarias, algo atípico en esta estación. Pero también hay que decir que no todo ha sido negativo. Aquellas mujeres que estaban alejadas del maltratador porque pues tenían orden de alejamiento o otras que simplemente se habían divorciado, han manifestado estar tranquilas y sin miedo, ya que con el confinamiento pues
pues estaban tranquilas, ¿no? Y sabía que sus vidas no estaban en peligro. Hay que decir también que en general se sigue viendo la violencia de género como una violencia anecdótica y esporádica que es tratada por violentos anormales, quiero decir, alcohólicos, drogadictos, enfermos mentales, y no como una violencia normal. La violencia machista se tiene que ver con la normalidad, y digo normalidad entre comillas, en la que nos hemos socializado, ¿no? Podemos ver también cada día con más frecuencia manifestación de la violencia machista en esa gran ciudad que son las redes sociales. Es preciso que exista una mirada institucional, mediática y también social, ¿no? En general, pues hay una legitimación de la violencia porque la violencia de género forma parte de nuestra cultura, de nuestra socialización, ¿no? Está en nuestros tuétanos, ¿no? No es algo ajeno a nosotros. Asimismo, también es preciso que se pase de un enfoque familiarista a un enfoque de los derechos humanos. La violencia debe tratarse como un problema público y no como un problema privado. Atañe a la sociedad en general. El servicio de atención a víctimas de violencia de género es un servicio esencial y prueba de ello ha sido la atención y el apoyo ofrecido desde los diversos centros de día de la mujer en nuestra red, que se ha prestado apoyo a lo largo de todo el confinamiento y todo el estado de alarma, las 24 horas del día a través del teléfono de emergencias, de las redes sociales con el hashtag Estamos aquí para vosotras y también presencialmente en aquellos casos que se ha requerido. También hay que decir que gracias al apoyo y al compromiso de la Junta de Castilla y León. Es importante también, aunque no suficiente, el compromiso que se ha generado del pacto, a través del Pacto de Estado contra la violencia de género. Consideramos que es preciso incidir y comprobar que las medidas acordadas en el Convenio Estambul se han implementado y que ciertamente se están aplicando. Esto no es un antojo de las feministas, ¿vale? Es una cuestión de compromiso, de un pacto firmado por España como miembro de la Unión Europea y que en estos momentos sabemos que hay algunos partidos políticos que pretenden desestabilizar. Así, la prevención, la protección y la persecución penal, así como el asegurar que estos pilares formen parte de las políticas integradas de los Estados miembros, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión, insisto, pública, que atañe a nuestra comunidad. En el tema de la organización del trabajo, también es un hecho constatable que las mujeres en general tienen trabajos más irregulares y peor protegidos dentro del mercado laboral. Al mismo tiempo, llevan el peso del hogar y de la asistencia a niños y niñas, también a las personas dependientes, a los mayores. Y lo que esto demuestra o quiere decir es que los problemas de género en el mercado de trabajo pues siguen siendo importantes, ¿no? La pandemia del coronavirus está teniendo efectos no solo médicos, también sociales, que amenazan con cebarse de forma particular con las mujeres que están en primera línea en los distintos y múltiples frentes abiertos. Así pues, las mujeres representan el 70% del volumen laboral en sanidad y en el sector de los cuidados un 90%. Es ese rol de género, ¿no? Eso que nadie hace como nosotras, ¿no? Que nos han impuesto, que lo hacemos de manera gratuita y no lo creemos encima, ¿no? Por otra parte, las mujeres realizan 3 veces más trabajos no remunerados que los hombres. Estos son datos de la ONU, que no me los he inventado yo ni ninguna asociación. Así pues, se avisa del desproporcionado papel también que han tenido las mujeres en la pandemia del coronavirus, ya que en estos momentos sufren de estrés y también de sobrecarga, siendo también más vulnerables a la violencia. Con la paralización económica, el cierre de colegios como medida de conciliación y también de centros de mayores, todo esto tiene un impacto desigual. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia que el sistema de cuidados es deficiente, que ya de por sí era débil, pero todo ese peso ha caído en las familias de manera gratuita y especialmente en la mujer. Estos cuidados han sido protagonizados por las mujeres desde la invisibilidad y son algo imprescindible, como ha quedado demostrado. Según datos, el 92% de los permisos para cuidar son solicitados por mujeres y el 88% de las empleadas del hogar también son mujeres. Las mujeres, en general, tenemos una mayor temporalidad y precariedad en el mercado de trabajo, contratos a tiempo parcial, por obra y servicio, que permiten crear mayor incertidumbre, menores ingresos y también una pérdida de derechos generalizada para las trabajadoras, como puede ser el acceso
a una excedencia o a una reducción de jornada, ¿no? En relación al tipo de trabajo. Los despidos, las bajas voluntarias, las excedencias que se pueden solicitar por terceros, para el cuidado de terceros, han puesto encima de la mesa que faltan medidas de protección y también, sobre todo, de corresponsabilidad por parte de las parejas, de los compañeros. Considero también hacer una mención especial a la economía de los cuidados, ese empleo doméstico invisible, precarizado, poco o nada regulado, que forma parte en muchos casos de la economía sumergida. Este mercado se nutre de bolsas de mano de obra baratas, compuesta por mujeres y jóvenes, principalmente de origen extranjero, porque los españoles no queremos dedicarnos, españoles y españolas no queremos dedicarnos a eso, que compite también con los españoles o con los nacionales de menos recursos y cualificación, y son las eternas olvidadas. Tampoco puedo dejar de mencionar, quizá porque sea mi ojito derecho, también lo digo, a las mujeres rurales, otras eternas olvidadas, que hacen todo por amor al arte, ¿no? Ese rol de ser la máxima responsable del ámbito doméstico hace que se perpetúe la situación de desventaja también a la hora de lanzarse a desempeñar pues un trabajo que puede ser en el ámbito, en el sector de la agricultura o de la ganadería, ¿no? O también en los servicios de proximidad, y a menudo sí lo hacen desde la sombra. Las personas también que se encuentran en exclusión sufren una múltiple discriminación y tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Estas personas serán más personas, entre ellas mujeres, a partir de esta pandemia, las que se encuentren en este umbral de la pobreza, especialmente las familias monomarentales. Pero no me voy a detener en esto porque sé que está Rebeca de APN, red de la cual formamos parte, que incidirá más en esta cuestión. El teletrabajo y el tecnoestudio, que se han anticipado y se han instaurado como forma de organización del trabajo durante la pandemia, que parece que han llegado para quedarse, también debe de participar la pareja, el compañero, ¿no? Es una cuestión de corresponsabilidad, insistimos. De lo contrario, los efectos de la crisis tendrán consecuencias nefastas para las mujeres, tanto en su bienestar psicosocial como en la interiorización del rol de los cuidados, el uso del tiempo o las dobles y triples jornadas. Quiero hacer una mención también a los usos del tiempo, ya que el que las mujeres posean mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral, pues tiene que ver con esa cuestión de socialización, ¿no? De diferencial, y a través de esa socialización diferencial se asignan roles en función del género. Todo ello pues bajo un sistema patriarcal que primacía al varón, a quien da una posición de superioridad. Las mujeres se deben de ocupar de todo, ¿no? Se ha visto durante la pandemia, además de trabajar y cuidar en el mismo espacio, ¿no? Cuando se ha producido el confinamiento y el teletrabajo, las que han podido teletrabajar. Según numerosos estudios, la mayoría de las familias españolas no se pueden permitir o no pueden pagar un cuidador a precio de salario mínimo a tiempo completo. El cuidatoriado, como lo llama la catedrática María Ángeles Durán, es el invento que hace una estructura social exigiendo a otra parte que asuma la obligación de cuidar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué nos preguntamos, ¿y por qué es esto, no? Si la Constitución nos hace iguales. ¿Y por qué la sociedad obliga únicamente a una parte? ¿Y por qué casi siempre son las mujeres, no? Nos preguntamos, ¿no? Si nos fijamos en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y si contabilizáramos los puestos de trabajo de las horas que se dedican en el cuidado, al cuidado en los hogares, daría como resultado 28 millones de puestos de trabajo. Hablo de España, por supuesto. Y esto va a ir aumentando, ¿no? Porque la estructura demográfica es una estructura demográfica envejecida, y en comunidades como la nuestra, como Castilla y León, pues el envejecimiento es aún mayor. Es necesario que se produzca una renovación en el modo de analizar la economía, ¿no? En lo que se refiere al concepto de redistribución de riqueza, porque si no nos estaríamos moviendo en una definición restringida de lo que es bienestar, ¿no? Por otra parte, también, volviendo a María Ángeles Durán, existe lo que ella llama la ley de hierro del cuidado. Quiere decir esto
que quienes más lo necesitan, es decir, las personas muy pobres, personas mayores, sin familia, personas con discapacidad, pues tienen menores posibilidades de conseguir o de acceder a ese cuidado y se produce así una exclusión de clase, es decir, los que más dinero tienen o más poder tienen podrían acceder al cuidado pagándolo y al contrario. Las mujeres también hay que decir que tienen o tenemos menos acceso a cuidadores potenciales a nuestra disposición y peor cobertura de los beneficios vinculados al empleo, ¿no? Porque los varones, pues en general no tienen la tradición de cuidar por socialización, ¿no? Y también porque suelen emparejarse con mujeres más jóvenes que ellos. Hay que decir que en nuestra organización social del trabajo, pues no se ha tratado el tema de conciliar cuidado y empleo. Y existe en general un abandono del mercado laboral por parte de las mujeres para la provisión de cuidado. Cuidado que también cuando es remunerado, ese cuidado es supervisado por otras mujeres, ¿no? Entonces hay que plantearse si una sociedad, ¿no? Es incapaz de ofrecer todo el cuidado que sus miembros necesitan, ¿qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Y claro, cuando te desconectas del mercado laboral y en un mercado laboral como el que tenemos hoy en día, que es frágil, bastante temporal y demás, es muy difícil de volver, ¿no? Nuestra estructura económica hay que contabilizar, deberían de contabilizarse también los intangibles de la economía. El trabajo no invisible, no contabilizado por las mujeres, no remunerado, ¿no? Es un recurso limitado, pero no se tiene en cuenta. Puesto que el tiempo de dedicación es un recurso escaso y susceptible de usos alternativos, es preciso que se tenga en cuenta tanto si se aplica al mercado como si no, ¿no? La estadística es imprescindible, o sea, hay que medir todo, ¿no? Porque si no se mide, no existe, ¿no? Y esa estadística es importante para la planificación y para la confrontación política. Otra de las cuestiones, pasando a otra cuestión, otra de las cuestiones que ha saltado o que quiero hacer mención porque me ha parecido relevante en esta etapa de pandemia y tiene también sus efectos colaterales, ha sido la de la brecha digital, ¿no? Aunque ya era sabido que ha estallado la brecha digital, la falta de conocimiento de nuevas tecnologías por un lado y por otra parte el acceso a Internet o la disponibilidad de medios, infraestructura social y productiva de esta región no está preparada o lo suficientemente madura para este acelerado cambio tecnológico, ¿no? Que es un desafío decisivo. Estas tecnologías han sido fundamentales en el campo de la salud, del aprendizaje, del comercio y también del teletrabajo para todas aquellas personas que han podido o pueden trabajar desde sus hogares. Hay que decir aquí también, tenemos que reivindicar que existe una brecha digital entre hombres y mujeres en cuanto se refiere al acceso a TICs, a nuevas tecnologías, y se encuentra esta brecha a nivel mundial, ¿no? Esta brecha digital no deja de ser un reflejo de las desigualdades de género ya existentes, ¿no? Por otra parte, hay que apuntar también las bajas velocidades de conexión que también refuerzan la exclusión. Pues pese a que hoy en día la digitalización es un bien básico, un bien que es necesario, nuestra región tiene muchos hogares sin conectividad y sin acceso a Internet, que no pueden participar en el teletrabajo o en la teleeducación. Con la pandemia del coronavirus se ha evidenciado de la necesidad, ¿no?, de contar con una economía digital sólida para no perder ese tren de la competitividad y que no se amplíen las brechas de la desigualdad, ¿no? Al final, las personas que no han podido acceder o no tienen medios o herramientas para acceder a Internet, pues se quedan descolgados y se quedan atrás. Este hecho es crucial, ¿no?, para el medio rural, para la España vaciada, y es importante tenerlo en cuenta en una población eminentemente rural como es la de Castilla y León. Que en Internet, como todos sabemos, en muchos pueblos de esta comunidad pues va a pedales, ¿no? O se cae la red o hay poca cobertura y eso pues incide también en el trabajo y en la educación de las personas. Otro apunte, que es otra asignatura pendiente, que ha quedado en relieve también con esta situación, es la inversión en I+D, que va contra el sentido común
es donde está el futuro y ocasiona fuga de cerebros. El otro día leía, no sé en internet, en qué sitio, que había 20.000 enfermeras fuera. Enfermeras, decía, no enfermeros, no sé qué serían. Supongo que de ambas cosas. Enfermeras fuera. Y España necesita 15.000. No tiene mucho sentido, pero claro, si la gente no tiene una estabilidad económica y un empleo de calidad en España, pues lógicamente se va al extranjero, que en el Reino Unido están encantados de exportar enfermeras y enfermeros de nuestro país y médicos también. Bien, España en la inversión en el último año en I+D ha sido de 1,24% del PIB, mientras que la Unión Europea ha invertido un 2,1%. Y lo lamentable es que no ha llegado a ejecutarse todo el presupuesto en el último año. Esta inversión también supondría una reactivación económica. Y por último, planteo los retos de futuro y repensando la sociedad que queremos, ¿no? Un poco a modo de reflexión. Consideramos que es preciso extraer lecciones que sirvan para mejorar ante futuras crisis. Es tiempo de empezar a trabajar medidas de resiliencia con los colectivos y grupos que pueden verse más afectados, entre ellos, por supuesto, las mujeres. Garantizar que las mujeres tengan voz en la toma de decisiones y que esta involucración llegue a todos los niveles. No se puede ignorar el impacto de género en la pandemia porque ello tendrá consecuencias económicas y sociales nefastas. Visibilizar el problema de la violencia de género, así como las dificultades con las que se topan las mujeres. Esto es urgentísimo afrontarlo. El cuidado no remunerado, que he insistido bastante en ello, frente al trabajo laboral es un coste económico y social para que las mujeres vienen soportando, siendo un ahorro para las administraciones que permanecen silenciadas, lógicamente, algo que se hace gratis, ¿para qué va a protestar nadie, no? No se dota de recursos económicos necesarios para hacer frente a los cuidados y es algo urgente e invisible. Los cuidados deben de tener la importancia que merecen y dignificar esta profesión, dignificar el cuidado y los ámbitos precarizados, luchando contra la brecha salarial de género, ya que, como decimos, estos sectores, estas profesiones están ocupadas mayoritariamente por mujeres. Las cuarentenas en colegios que se están produciendo y que, hombre, ya 3-4 meses se preveía que esto iba a pasar, no se ha hecho nada y son generalmente asumidas por las madres. No se ha destinado ningún recurso público para que concilien las madres ni tampoco los padres, pero les está recayendo normalmente a las madres. Y también se ha producido un recorte en la ley de dependencia. Es algo que debe fortalecerse también. La ayuda para la contratación a cuidadores y a familias, que redundaría en la creación de empleo. Y deben de realizarse o de generarse medidas de conciliación que sean inclusivas y que incluyan a la familia, al Estado y a las empresas, ¿no? Y dentro del hogar, por supuesto, que se impliquen las parejas, porque de no ser así, se seguiría perpetuando los estereotipos de género. Y las empresas no contratarían mujeres, porque en el caso de que hubiese una pandemia o una situación como la que tenemos, las mujeres tendrían que acudir o quedarse en casa para ayudar o atender a los hijos e hijas. Deberían también reivindicarse medidas que no reduzcan los ingresos de las mujeres por reducción de jornada, excedencias, jubilación, perspectivas laborales y que frenen también la promoción laboral. El teletrabajo puede ser una opción muy válida para toda aquella persona, mujeres que lo puedan realizar y hombres también, pero las mujeres no pueden renunciar a la conquista del espacio público, es algo irrenunciable. ¿Qué solución se puede dar a esto? Pues flexibilidad horaria en los trabajos, bolsas de horas, por ejemplo, podría ser algo así. Y también no se puede trabajar estas medidas de conciliación sin los hombres tienen que ser partícipes y protagonistas, si no caeríamos en los mismos errores del pasado. La equidad y la igualdad de las familias es un problema de primera orden, ¿no? No solo puede ser de responsabilidad de las mujeres ni asumido por las mujeres, ¿no? Porque al fin y al cabo los cuidados deben ser sociales. Todos y todas necesitamos en algún momento de nuestra vida cuidados, no solo físicos, también pueden ser emocionales, ¿no? Así pues, las mujeres estaremos en la reconstrucción, pero es preciso que se hagan políticas de igualdad donde las mujeres sean protagonistas en la implementación de las mismas, ¿no? Y
Invertir recursos económicos en sistemas de protección de servicios públicos. Parece que la gente a raíz de esta pandemia está a favor de que se reinviertan o que se destinen más recursos a la sanidad pública, también a la dependencia, y revertir los recursos económicos que se han ido recortando desde el año 2008. También deberían esto se insiste infinitamente desde, por ejemplo, EAPN, se deberían de establecer sistemas fiscales más justos que sirvan de incentivos para el desarrollo de las familias. Por otra parte, también habría que eliminar o intentar eliminar la brecha digital de género, especialmente en las mujeres más vulnerables, sin estudios, del medio rural y sin recursos. Consideramos que se debería de universalizar y equiparar el acceso a Internet como otros suministros de primera necesidad, la luz, el gas, el agua, y mejorar esa infraestructura en zonas rurales. El acceso a servicios digitalizados debe ser universal y generar también acciones de alfabetización tecnológica para las mujeres, esas mujeres más vulnerables y con menos cualificación, porque muchas veces nos encontramos con que lanzamos actividades o talleres de diversa índole, como puede ser, por ejemplo, de empleo, y nos encontramos con muchas mujeres pues, que no saben manejar o no tienen acceso, ¿no?, a esos medios tecnológicos. Por otra parte, tanto la atención a víctimas de violencia de género como otros servicios sociales que prestamos las entidades del tercer sector aquí representadas hoy, para que funcionen como unos servicios esenciales y de calidad, no pueden ser inestables, deben contar con una financiación a medio o largo plazo. Igualmente, pues tampoco pueden estar dirigidos por profesionales especializados que son personal precario en el 90% de los casos. Esto es demasiado y es preciso y necesario fortalecer una estructura pública que garantice el mantenimiento y la disponibilidad de todos los servicios en todo el territorio. Por otra parte, se deben producir planes con agendas que estén orientadas a cerrar dos brechas, la brecha de género y la territorial entre zonas rurales y zonas urbanas. Aquí Castilla y León, pues tiene siendo gran parte del territorio de España, tiene mucha población rural. En cuanto a la financiación, reivindicamos también que debe existir una prioridad hacia las políticas hacia la mujer como titularidad de derechos. La violencia de género, por ejemplo, recibe 5 veces menos de financiación que el ejército o la copa de vela, siendo un problema de importante magnitud. Es preciso también atender y estar pendiente de todas las medidas que se implementen desde el punto de vista del género, ¿no? Tanto las mujeres como las organizaciones de mujeres del tercer sector deben de tener voz a la hora de repartir esos fondos de reconstrucción, ¿no? Si no recuerdo mal, leí algo de 120 millones de euros anuales, pero no sé bien la cifra, no lo afirmo. Y también que tengan voz igual que lo tienen los señores del IBEX 35, ¿no? Es importante romper también con esa opacidad y perseguir esas partidas, ¿no?, como una cuestión de transparencia dentro de la propia administración. Hay necesidad de hablar, son tiempos de generar cooperación en vez de competencia, ¿no?, tanto a nivel también social como político. Y también quiero decir aquí, en este foro, que las entidades del tercer sector se merecen un homenaje porque también han estado al frente de la pandemia, en primera línea. Han estado los sanitarios, que han sido aplaudidos, y muy bien que hayan sido aplaudidos, pero las entidades del tercer sector también han estado en primera línea ayudando desde el minuto 1 a los ciudadanos y ciudadanas que lo han necesitado y nos han requerido, ¿no? Y creo que también es importante decir esto porque todos los equipos, todo el voluntariado de las diferentes entidades sociales han estado en primera línea de la pandemia. Y por último, para finalizar, quiero terminar con una pequeña reflexión de una de mis maestras y profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y feminista, Soledad Murillo. Ser conscientes del reparto del tiempo nos ayuda a construir relaciones más equitativas, solidarias y justas, que nos llevan a compartir la vida en igualdad. Muchas gracias y eso ha sido todo.